toda historia, toda narrativa tiene un ciclo narrativo, un inicio, un nudo y un desenlace. Hay unos que finalmente empiezan, por ejemplo, en in media res, que es directamente empiezan en el conflicto, otros empiezan en el desenlace y otros, como cualquier historia, empiezan, había una vez, pasa un conflicto y finalmente hay un desenlace, ¿cierto? Pero finalmente todo esto se construye a partir de un universo narrativo. Esta palabra o este concepto lo vamos a ver mucho alrededor de este webinar y el universo narrativo está conformado que hace que esa historia sea posible. Unos personajes, un escenario, unos lugares, unas fechas. Entonces, hacen que toda esa historia sea posible y esos aspectos son los que nos van a permitir en un punto posterior ampliar el universo narrativo. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué pasa entonces con las historias? Siempre el lector, sea espectador, usuario, como lo queramos llamar, hace un pacto ficcional con la historia. Es decir, tú en Harry Potter permites que hayan trucos de magia, ¿sí? Pero en un The Walking Dead no permites que los personajes hagan trucos de magia. En el caso de La Noche de los Lápices, la historia empieza no en el inicio, empieza en un momento crítico. En el inicio de una historia de resolución, que son los juicios, pero por otro lado, en la coyuntura de revelación de lo que ocurrió en un pasado cercano. Y a partir de ahí hay derivaciones. Entonces, eso es la expansión. Ahí se produce una expansión de la historia. A partir de que en los juicios, con el testimonio de Pablo Díaz, la sociedad, de hacia acá los distintos grupos interesados, abogados, los medios, familiares, las agrupaciones de derechos humanos, distintos grupos se enteran de ese relato comienza a ser expandido a partir de que esa expansión es una apropiación de lo que, o por lo menos es una adaptación, una adecuación de cada uno de esos grupos interesados sobre esa historia, comienzan a construir relatos o a hacer cosas con ese relato. Entonces, Oliver hace la película con ese relato, María Seoane hace una entrevista y una crónica de ese, o sea, es la primer crónica formal, porque la crónica no está en el relato de los juicios. En los juicios, digamos, es una crónica en función de un determinado tipo de contexto narrativo, que es un juicio. Ahora, el contexto narrativo del libro periodístico de Simeone es otro contexto narrativo, y la película tiene otro contexto narrativo. Esos tres elementos han expandido la historia. Hay una expansión de la historia. Entonces, básicamente, lo que hay que tener en cuenta acá es la cuestión de la expansión y los medios que lo expanden, porque eso hace el contexto de la historia. No es lo mismo el relato en los juicios, no es lo mismo el relato en la entrevista, no es lo mismo el relato en la película. Tampoco es el mismo el relato si a partir de ahí se comienza a hacer grafitis. Es otro el relato. Digamos, lo que hace, hay una expansión de ese relato. Todo esto, en nuestro universo narrativo, contribuye a la constitución de la memoria. Son las formas de expansión de la narración las que contribuyen a la memoria colectiva de ese hecho. Los fans, tomando la seriedad del hecho, los fans serían aquellos que hacen grafitis, es decir, aquellos que comienzan a ver en el hecho algo en el cual se pueden reconocer o pueden, a partir de ahí, utilizar en función de sus objetivos y posicionamientos políticos, ¿no? Eso sería un poco el modo en que la sociedad se expande el relato a partir de distintos medios. Es decir, un poco lo que nosotros tenemos que descentrar, que tiene que ver con nuestra formación, es que nosotros creemos que cuando en todos los lugares se habla de la noche de los lápices. Un punto es cierto, pero no de la noche de los lápices que nosotros creemos, que es la de los hechos, lo que ocurrió en 1976. No, lo que ocurre ahí es una apropiación de ese relato. Nuestra misión como historiadores es entender la clave, o por lo menos la forma en que se construye sentido
en esas expansiones. Si el primer contexto es el contexto del medio, pero el contexto del medio habla del contexto social en el cual se genera, lo cual habla de mucho más. El contexto del libro, de la entrevista, habla del medio periodístico, del contexto periodístico. La declaración del contexto judicial, que no es el mismo que el periodístico ni es el mismo de la película. Porque como inicialmente habla de los pactos, ¿cuáles son los pactos con el fan, el lector? ¿Cuáles son los pactos que hay? Los pactos son esos, es decir, el pacto que hay en un juicio sentado es un pacto bien determinado. El pacto que hay en relación a una entrevista, hay otro pacto en la relación entre productor y autor, entre lector y autor. En el pacto de la película hay otro pacto entre el lector, o en este caso el que mira la película, ¿sí? En cada situación hay una especie de acuerdo en relación a cómo hay que ver eso. ¿Y en la película cuál sería el pacto? Y en principio, digamos, la película no es una documental. O sea, por lo tanto, es inicialmente un pacto, es ficcional. Es una ficción. El documento también puede ser ficción, pero en principio es una ficción. Ahora, ¿qué le da un efecto de realidad, un realismo a la película? El hecho de basarse en un testimonio, ¿sí? En que el testimonio de protagonista de los hechos. Esto lo hace, lo acerca a un relato documental histórico ficcional. Ahora, el pacto es en función de que lo que se relata ahí, o sea, el pacto que finalmente nosotros tenemos con él, con la película, es que nosotros si decimos, bueno, vamos a ver el tema de la dictadura y para eso vamos a ver La Noche de los Lápices. Lo que estábamos pensando inicialmente cuando empezamos con este tema. Cuando yo estoy pensando en mi pacto con ese género y de esa forma de entenderlo, es que la película nos está hablando de los hechos, de lo que ocurrió. O, a partir de lo que se ve ahí, la estereotipación de distintos sujetos sociales en ese contexto social. Los militares, los militantes, la sociedad civil, estereotipa. Hay una estereotipación, entonces lo que hago es una transposición, entonces estoy haciendo una transposición de varios tiempos de algo que inicialmente es un pacto ficcional, es lo que yo un poco lo que revela la película.